que hay un gran retroceso en el desarrollo de las relaciones internacionales que El Salvador había ido construyendo a partir de los acuerdos de paz. Se había ido dando un proceso más de profesionalización, dijéramos, no muy grande, pero iba caminando del cuerpo diplomático y se había empezado a entrar ya en términos de establecer políticas claramente definidas para lo que deberíamos de hacer. Eso está en completo retroceso. En gran medida porque bueno, se está poniendo a los cabezas de nuestras embajadas, o sea, a los embajadores, a personas sin ningún background, sin ningún respaldo de pensamiento y de práctica de la diplomacia. El caso más grave es el de Estados Unidos, que es nuestra principal relación económica, política, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad. Y se manda a una persona que llega a cometer cosas que la han aislado de la misma, de los mismos personas de los otros embajadores, pues. ¿Ya? O sea, eso creo yo que es un retroceso muy grande y sobre todo esto tiene como base que no hay política exterior. Lo que hay es un presidente que hace twitters y declaraciones públicas peleándose con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica, con Estados Unidos, ¿verdad? Y con la Unión Europea. Porque eso es lo que hay. Uno que reúne a los embajadores, ¿verdad? Como el 15 de septiembre, los tiene parados 2 horas y media, ¿verdad? Mientras él está echando el discurso, y el discurso de él, la parte de su discurso es atacar a las embajadas, ¿ya? Entonces hay una especie de antipolítica, ¿verdad? Y sobre todo esto se concentra más en el pleito que el presidente Bukele está desarrollando con el presidente de los Estados Unidos, después de que era uña y carne con el presidente Trump, ¿verdad? Y que incluso aceptó que el gobierno firmara acuerdos con Estados Unidos sobre migración realmente violadores de derechos humanos y violadores de la Constitución del país, ¿verdad? De que nos iban a mandar toda gente que quería entrar a Estados Unidos y mandarla aquí, ¿verdad? Todo eso pasó, ¿verdad? Ha pasado ahora al otro extremo, está peleando constantemente con el presidente Biden, ¿verdad? Que no le contesta nada, pero de vez en cuando dice algo que esto no está bien, ¿verdad? Pero que está arruinando todo. Y eso tiene consecuencias muy claras, no solo en el campo diplomático, sino en el campo económico. ¿Por qué? El préstamo de $1.300 millones que El Salvador necesita desesperadamente para no tener el problema de que va a quebrar el gobierno porque se va a quedar sin el dinero para pagar y hacer sus obras, ¿verdad? Porque eso está parado y yo creo que va a seguir parado. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional le ha dicho, señor, pero es que para darle este dinero en esas condiciones que son muy favorables para los países, se necesita que usted empiece a parar la corrupción, ¿verdad? Y al mismo tiempo que usted respete la Constitución. Y mientras eso no se resuelva, no se lo damos. Y ya no hay negociación con el fondo hasta este momento. El fondo nunca le va a decir, esto se acabó y ya no le doy el dinero, no, sino lo congela y lo deja ahí. Y eso no ha pasado. Y eso es muy grave, eso es un aspecto económico. Por ejemplo, ¿cómo podemos resolver el problema de la gente que se nos va? La única forma de hacer es generando interés en la gente en quedarse aquí, pero ¿y si no hay empleo? ¿Y si no hay posibilidad? ¿O si no le pagan bien a la gente? Entonces la gente se tiene que ir de todos modos. Entonces hay que cambiar eso. ¿Vea? Lo vamos a hacer con capital salvadoreño. Tendría que estar muy involucrado en eso y metiendo y arriesgando su capital para que esto salga. Pero la tendencia es que ahora está saliendo más dólares de los que está entrando. Ojo, ¿ah? Es muy grave la situación. ¿Por qué? Porque al ver todo lo que está pasando aquí, la gente está diciendo, mejor mi dinerito lo voy a poner en otra parte. Es muy difícil ahora saber cuántos homicidios hay.
Primero, porque le cortaron a las más independientes fuentes de decirlo la posibilidad de hacerlo. O sea, el gobierno es el único que puede decir, y el gobierno está interesado en decir que van a haber pocos. Pero, segundo, está apareciéndonos de nuevo el fenómeno de los cementerios ilegales masivos. ¿Qué nos indica eso? Que el número de homicidios que se reportan no corresponde, y que al contrario, el número de personas desaparecidas se nos ha ido para arriba, y de hecho ya empezó a ser un problema. El gobierno no le puso ninguna atención hasta, creo yo, que fue el caso de Quesaltepeque. ¿Cómo? De los hermanos. ¿Cómo? Exactamente, el que despertó un poco al gobierno. Pero hasta ahorita no hay política de cómo enfrentar el problema de los desaparecidos, que son miles. Entonces, todo esto nos crea una situación en que realmente no sabemos. Yo sí creo que ha habido una baja. No sé, la del gobierno me parece pues que no hay. ¿Por qué? Porque parte de la negociación que ellos tienen con las maras es precisamente que reduzcan el número de asesinatos, y si tienen que matar a otros, que los entierren. Acuérdase que antes las maras utilizaban como para presionar a la sociedad, ¿verdad? Matar a gente y dejarla tirada en la calle. Y ahí se veían todos los casos. Hoy lo que hemos visto que Quesaltepeque fue, ¿verdad? Que lo guardan. Entonces, ¿cuántos guardan? Pues todavía no sabemos cuántos. Así como después de la guerra pasamos no sé cuánto tiempo buscando los enterramientos, ¿verdad? Y salían, pero a montones, ya. O sea, el mismo fenómeno nos está pasando, no con el nivel de la guerra, porque entonces era mucho más grande la matancita, pero el mismo tipo de cosas. Y la negociación parte de la negociación que ha llevado el gobierno con la 13 y toda la salvatrucha y todo esto, es precisamente eso. ¿Ves? Por otra parte también, el Ministerio de Gobernación, con el señor el encargado del tejido, ¿verdad? Se ha dedicado también a buscar que las maras, las pandillas, no se maten tanto. Recuerde que la subida de los homicidios es más de las 2/3 partes, por ahí anda, es entre ellos nada más, pelea por territorio. Y entonces esto han encontrado a través de este señor, y lo está apoyando el gobierno, que delimiten claramente y de acuerdo los territorios. Y eso reduce, porque antes no estaban delimitados. Por ejemplo, en este pueblo, en San Marcos, es su caso, ya definen que la calle tal es la que, aquí sos vos y aquí es la otra, ¿verdad? Y si había otro pequeñito, bueno, andate, lo sacaban, ¿verdad? O los dos te matamos, ¿verdad? A todos. O sea, arreglos de esa naturaleza, en otras palabras, ¿verdad? Ordenar la delincuencia, no resolverla, sino ordenarla, es la tarea que hace este señor director ¿cómo es? Esta cuestión social, ¿verdad? Ya, del tejido social, perdón. Entonces, todo esto es que verlo, y por eso es que estamos en una situación en que no es fácil decir los números, como antes era más fácil, ¿ya? Y además, pero lo que sí es claro, es que se bajen o no se bajen el número, lo que crece es la extorsión. Porque precisamente la ordenación del territorio de cada órgano delincuencial, como son las maras, pues, establece, es más seguro para ellos, no necesitan matarse tanto. Y entonces tienen mayor capacidad, ¿ya? Y no solo eso, el problema que estamos enfrentando ya en el país es la penetración de las maras en el aparato municipal. Antes penetraban porque pedían a puestos y les tenían que dar los puestos los alcaldes, porque si no, no los dejaban trabajar. Ahora no, ahora ya están aprobados por el voto popular.
en los consejos municipales. Y eso está aumentando. Eso no es extraño. En Guatemala ese fue el plazo para controlar. Pero allá han llegado casi a controlar en la mayor parte del país los consejos municipales. Pero allá más bien es con el narco. Yo no me atrevo a juzgar algo que no tengo los datos. Y como el gobierno ha concentrado totalmente los datos, y solo de vez en cuando se me salen gente, médicos o cosas, no, si es el triple de esto, pero tampoco pueden probarlo, ya. Entonces yo entro ya en serias dudas, porque ¿por qué esconder el número de muertos o el número de atacados? Pues si todos sabemos que estamos con una pandemia que mata. ¿Por qué? Pues es porque están manipulando los números. ¿Ya? Y entonces hacer una cosa, decir, bueno, está bien, está reduciendo, está mejorando, se vuelve relativo. Creo que acertó al principio con la cuarentena que dio. Yo creo que fue bueno, pues yo lo apoyé, ¿verdad? Lo que no apoyé es cómo lo manejaron después de empezar a meter presa a la gente. Eso ya era una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Pero que había que hacer empezar con un proceso de separación de la gente, eso es indiscutible. Por ahí sí, pero de ahí para allá, y lo mismo el hospital, pues eso no es hospital, señorita. Eso es propaganda del gobierno. Un hospital necesita aparatos, necesita camas, necesita un montón de cosas. Y las camas que hay se las quitaron al servicio social, al seguro social. Y aparatos casi no hay. Entonces, eso no. Y cuando termine la pandemia, que Dios quiera, ¿verdad? Y ya no sé, ¿qué le van a poner? ¿Dónde está el dinero? Cuando el gobierno está en una crisis financiera gravísima. O sea, ahí es donde uno dice, bueno, esto sí está bien, pero por el amor de Dios, haga algo en serio. Pues vale. Ese es mi problema, que yo espero de un gobierno que haga, sí, pero que con seriedad. Y no esto de andar inaugurando obras que había hecho el gobierno anterior. Esto es infantil.